Y comenzamos este martes de Charlando en Familia hablando del astro rey. Pero el antes sol. de los martes, ¿qué pasa en los martes, Pablito? No te cases. Ni te embarques. Y de tu casa te apartes. Bien. Ah, Salió después de muchos años de práctica, Pensá ensayo. que la tiró él siempre. Sí. Olvídate. Astrosol. Astrosol. Y lo que quiero contar es que cuando vos sales de la madrugada del sol, la naturaleza, los árboles, el mar, tiene un color muy especial, que no es lo mismo que cuando vos lo ves al mediodía. Y en el atardecer, las nubes te quedan rojas, naranjas, amarillas. En la mañana también. En la mañana también, pero mucho más en el atardecer. No sé, yo hoy justo... Bueno, lo que pasa es que hoy vos sos justo madruguero. Vi hoy tengo una foto, después se las muestro cuando termine el programa, de la mañana de hoy que estaba excelente y en un rojo que me hizo mucho acordar y todavía una luna ahí llena y me hizo acordar al atardecer. Muy parecido. Bueno, lo cierto es que el sol es el que da la vida a todos nosotros y también la luna, por ejemplo, refleja, porque la luna no tiene en sí mismo tiene luz, sino que refleja la luz del sol. Ujú. Pero entonces eso nos lleva a un pasaje en la Biblia donde Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Sí. Hablar del sol, si hablamos con lo que tiene que ver con religión y nos vamos a la antigüedad, Todos los adoraban. egipcios adoraron el sol. Toda lo Babilonia, que es Roma. Exacto, todo lo que es politeísta, siempre la Adoraban. figura principal, ¿quién era? El sol, sí. El sol. Sí, si venimos para América, lo mismo. Para América lo mismo. Sí, todo. O sea, es como que es la esencia de la adoración de toda la antigüedad, hasta un quiebre con Jesucristo y sobre todo que empieza con el judaísmo con un solo Dios y ahí empieza esa continuación del cristianismo en la cual se deja aparte y queda que hoy la realidad es que las grandes religiones a nivel mundial son monoteístas, o sea, de un solo Dios. Claro. Quedan muy pocas bajo la influencia. En India, por ejemplo, hay una gran influencia politeísta, pero En África también hay muchos. pero También. a nivel mundial, las grandes religiones hoy que gobiernan el mundo, llámese los musulmanes como cristianismo, que son las dos más grandes, ¿no? Son monoteístas. Sí. Y ninguna adora el sol. La Biblia lo llama como el sol de justicia. Ujú. Y llevado para ese lado, Él es la luz del mundo, decías, y dice algo más, y el que a mí viene no andará más en tinieblas, ¿no? Podríamos traducirlo como no andará más en oscuridad. No andará más en oscuridad, claro. Y eso es lo que pasa cuando nosotros tenemos un encuentro personal con Jesucristo, que comenzamos a ver. Porque el sol también una de las cosas Claro, que hace es que te veamos. permite ver. Porque si podemos ver de noche es porque hoy en día estamos viviendo en el siglo XXI, hay luces en las calles, en las casas, pero en la antigüedad no existía, era todo tinieblas, era todo oscuridad O penumbras. o penumbras. Porque hay mucho... Claro, después se inventó el fuego. el fuego y ahí aparecen las lámparas de aceite, Claro. las velas Y ahí empieza un poco a haber más de luz en la noche. en la noche. Pero... Penumbra nomás, tampoco es que Claro. un foco LED de 500 watts. Claro, sí, ni hablar. Pero viene a reflejar esa luz en nuestras vidas para que esas tinieblas, oscuridad, que había en nosotros en una época, pase a ser luz, o sea, que lo podamos ver, que podamos mirarnos y poder discernir nuestra vida, nuestra propia vida espiritual, que en definitiva es a lo que nos llama Cristo después que nos convertimos, ¿no? Ujú. A empezar a ver para adentro de nuestra vida espiritual, a ver cómo estamos. Eso ya lo hacemos, de hecho, cuando tomamos la Santa Cena, ¿no? Que nos dice que nos examinemos a nosotros mismos, que no participemos así nomás de la Santa Cena. Entonces, creo que Jesús pasa a ser ese sol de justicia, ese sol justo, que no hay equivocaciones en él, para nuestra guianza, ¿no? En la vida. Las condiciones del sol son dos por lo menos prioritarias.
gran generador de la fotosíntesis, También. por la sí, sí. cual Es la vida. existe la vida. La vida. Claro. Porque la fotosíntesis hace que las plantas y la cadena alimenticia arranca con ¿qué? Con las plantas. Sí. Entonces, la vida está en el sol porque si no hay fotosíntesis, uno no come ni tampoco se oxigena, porque son la fuente de oxigenación. Y segundo, vos decías, el sol nos ilumina. Ahora, creo que cada uno de nosotros hay áreas que muchas veces no están iluminadas, porque no nos damos cuenta que nos equivocamos, que nos fallamos o que tenemos errores. Exacto. Y es como el sol cuando nace. Yo creo que me levanto bien tempranito. Cuando ni siquiera amaneció. Vos ya ves en el horizonte que se empieza a aclarar. Aclarar, sí. Es lindo ese momento. Pero cuando está al mediodía está en su máximo esplendor y ilumina todo. Yo creo que nuestra vida también es así. Cuando empezamos a conocer a Cristo, Dios ilumina lo más macro, lo más grande. Entonces ahí empezamos a cambiar porque nos damos cuenta que hay cosas que saltan muy a la vista, que necesitan ser cambiadas. Con el correr del andar de nuestra vida cristiana, el sol sigue iluminando otras cosas que al principio no nos dábamos cuenta y que Dios empieza a tratar. Y yo soy de los que cree que hasta el último minuto de nuestras vidas Dios sigue mostrándonos cosas para cambiar, para Sí, ser sí. transformados. No te quepa la menor duda. Yo creo lo mismo. Ahora, cuando estamos hablando de la luz que emite el sol, también el Señor se refiere en el Evangelio, según San Mateo, en el Sermón del Monte, que una luz no se esconde debajo de una mesa, sino que alumbra a todos. Sí. Hablando de lámparas. Hablando de lámparas Sí. en este caso. Y entonces el Señor como que nos compara a nosotros con lámparas, pero también somos el reflejo de la luz de Él. Sí, Entonces- creo que el ejemplo más notorio del reflejo de Dios es Moisés, Ah, sí, Moisés. donde al estar tanto en la presencia de Dios hizo que la gente le tuviera miedo, Le tuvieron que poner una careta. Sí, sí. porque su rostro iluminaba. Le taparon el rostro de una. ¿Pero por qué? Porque le generaba miedo. Tal cual. No lo podían ver. Entonces creo ¿y eso cuándo se da? En la medida que Moisés cada día subía ¿dónde? Se tomó 40 días allá arriba en el hasta monte no. Sinaí para llegar a ese nivel de... Y llega a ver las espaldas de Dios. Sí, sí, pero eso fue abajo. Lo tapa a Dios, le pone la mano y dice, te puedo permitir ver mucho, pero no otras cosas. Pero en definitiva, creo que nuestra vida espiritual tiene que ver mucho con eso. En la medida que nos acercamos a Dios, en cada día que nos contactamos más con Dios, uno de alguna manera empieza a iluminarse y se refleja. Se refleja de muchas maneras, no porque hoy, digamos, nuestra cara ilumine, porque si cualquiera de nosotros se iluminara de eso, no estaríamos haciendo este programa, estaríamos haciendo experimentos científicos Claro. en cualquier lado de este Sí, planeta. Lo que estamos salvados algunos porque dice que Dios hermosea nuestro rostro. Bueno. Pero en definitiva, lo que hace que reflejemos como la luna Claro. es estar en contacto con Dios. Y yo creo y eso no depende, lo voy a aclarar, no depende ni de un pastor, ni de un líder, de ninguna persona. Es una actitud personal de decir, yo quiero encontrarme con Dios, yo quiero separar tiempo, algo que en este 2024 nos falta todo tiempo para hacer un montón de cosas, para decir, bueno, este tiempo yo lo destino para estar en la presencia de Dios, para simplemente observar su hermosura, como muchas veces dicen los salmistas, lo único que anhelo es observar tu hermosura, con eso me alcanza, porque de alguna manera cuando vos estás en contacto con Dios, sos como la luna y empezás a reflejar lo mismo que Dios hace en su esencia. Por eso lo importante es que cada uno pueda reflejar la luz como es la luna y como también somos unas lámparas que iluminamos a este mundo. Yo creo que al mundo le falta luz. La gente vive en tinieblas, la gente está practicando todo lo malo, entonces se compara el vivir en tinieblas haciendo lo contrario a la palabra de Dios. Ahora, cuando nosotros tenemos ese cambio de vida, empezamos a iluminar y mucha gente empieza a ver en nosotros algo distinto. Te dice, che, hay algo distinto ahora en ti, que es el cambio de actitud que tenemos nosotros frente a las cosas de la vida. Y esa es la luz porque eso lo recibimos del Señor. Ese nuevo nacimiento que habla el Señor Jesucristo, si no naces de nuevo,
significa una luz que empieza a iluminar nuestra vida y que nosotros estamos como antorchas, como luz que estamos llevando a los demás el mensaje de la palabra. Y me quería detener en dos partes de la Biblia. En una, Jesús se transfigura en el Monte de los Olivos delante de ellos y quedaron como blancos viendo una luz. Cuando Juan está viendo la revelación en el libro de Apocalipsis, describe a Jesús como una luz intensa que él no la puede describir, y entonces habla de esa luz que lo encandila a él. Y Pablo, cuando se encuentra con Jesús, queda cegado por ese impacto, lo mismo que cuando uno mira mucho rato al sol. Primero te cuesta armar, pero está comprobado que si vos te quedás mucho rato mirando al sol, podés perder la vista. O sea... De hecho, cuando hay eclipses, lo que te dicen, por lo menos ponete una radiografía. Sí, una radiografía para mirar. Para mirar porque perdés la mirada. Y muchas veces hay gente que lamentablemente ha visto tanto de eso que se ha quedado ciego. Y después, ¿qué es lo que terminan haciendo? Marcando simplemente reglamentos o historias de vidas para que la gente mande por ese camino sin dar la posibilidad a un Dios que se mueve de muchas formas, con mucha gracia y con mucho amor. Claro, hay gente que lo que irradia son tinieblas. ¿Por qué? Porque se van de la palabra. Entonces, cuando te vas de la palabra, es suplantado por la religiosidad, que ese es un gran peligro que hay. Cuando la religión suplanta a lo que es la palabra de Dios y a la presencia del Señor en nuestras vidas, entonces aparecen tinieblas nuevamente, y Jesús se encargó de eso, porque Jesús ataca a los fariseos, a los religiosos, a los escribas, porque no estaban reflejando la luz de Dios. Exacto. Entonces él le dice, no, pero ustedes están en tinieblas, ustedes están haciendo lo malo, hipócrita, generación de víboras, le dice de todo. ¿Por qué? Porque la responsabilidad de cada creyente es reflejar la luz. Y la luz tiene que ver algo muy importante con el amor, porque el amor y la luz van medios tomados de la mano, porque justamente lo que vino a dar Jesús fue un mensaje de amor y nos dice que nosotros debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces lo que estamos haciendo es reflejando la luz, y esto es lo que se necesita hoy en el mundo. En el mundo hoy se necesita amor, se necesita la luz de Cristo para que alumbre la oscuridad que está viviendo la gente. Palito, ¿qué opinión te merece? No, yo creo que indudablemente estamos viviendo un tiempo muy difícil, la iglesia en general, en el cual, como decías, está perdiendo la luz y está entrando en la religiosidad. Claro, ese es el peligro. Está entrando en métodos humanos para por distintos motivos. Porque cuando perdés la luz perdés el rumbo de la parte espiritual, perdés el rumbo. Entonces podés tener diversos intereses de distintos tipos para moverte religiosamente. Y bueno, yo creo que Dios está llamando a la gente en este tiempo a volver a la luz, a volver al camino, a volver a las primeras obras, a volver al Pentecostés, a volver a iluminar a la gente que está en tinieblas, a la gente que está perdida y muerta en delitos y pecados, porque la única manera que la gente puede ser transformada y cambiada y salir de la oscuridad o de la ceguera espiritual es con la luz que nosotros podemos irradiar de parte de Dios. El reflejo. Bueno, sed imitadores de mí, dice Pablo, como yo lo soy de Cristo. Creo que ahí lo resume bien el asunto del apóstol Pablo, ¿no? Sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Él era un imitador de Cristo, porque si vos ves, bueno, de hecho él es el que escribe más dentro de la Biblia, es quien escribe más. Es un referente bíblico total. Si vos le preguntás a la iglesia
¿Cuál es su personaje favorito? Bueno, te van a decir David, algunos Moisés y Pablo, ¿no? Pablo siempre está ahí. Siempre es uno de Alguno los- Pedro te puede meter. siempre es Alguno medio temperamental. Sí, sí. Porque se identifica con Pedro. Pero Claro. ¿qué dice Pedro con respecto a Pablo? Dice, hay una cantidad de cosas que de repente son bastante difíciles, lo estoy parafraseando, Sí. bastante difíciles de comprender que habla nuestro hermano Pablo, pero realmente son cosas Muy profundas. realmente que vienen siendo casi que la base doctrinal del cristianismo que deberíamos de vivir. Entonces, creo que Dios llama en este momento a que los que conocimos a Jesucristo seamos luz a donde vayamos. Que donde vayamos nos plantemos con nuestra propuesta. Porque tenemos esa propuesta de poder decirle a la gente, yo tengo la verdad, yo conozco la verdad. Y cuando vos le decís a alguien así, que no conoce, dice, pero ¿cómo conoces la verdad? Sí, porque tuve un encuentro personal con Jesucristo. Y Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por Él. Entonces, nosotros tenemos algo para dar que muchas veces no lo damos. Hay mucha gente que lo debería de estar dando y no lo da. No lo está dando. Está tirando otras cosas. Religión para poder beneficiarse de esa parte, ¿entendés? Y a mí creo que ahí es donde entramos en el error. A mí lo que me duele más son aquella gente que Dios les ilumina, que tienen un llamado para hacer grandes cosas en cualquier área, ¿eh? O sea, social, espiritual, que vos ves que Dios los está iluminando y tienen las ideas y no arrancan. O sea, siempre se quedan estáticos en el mundo donde están y nunca dan ese paso extra para decir yo puedo bendecir a las personas que están en el entorno. Ahora vos como pastor deberías de verlo eso. ¿Por qué no arranca? ¿Cuál es el motivo por el cual no arranca? Porque capaz que esa persona de repente tiene un motivo. Y muchas veces son ataduras mentales. Muchas veces pueden ser ataduras mentales. de ese concepto, yo no puedo, yo no sirvo, yo no estoy a la altura espiritual, no tengo la... La gran mayoría de las veces es eso. Es eso. Pero si vos no lo conocés no podés decirlo. Ujú. Si vos no le preguntás, encarás a la persona y le decís, vos, yo creo que tenés un potencial tremendo para darle, para hacer esto, para hacer lo otro, para hacerlo de más allá, ¿entendés? ¿Y por qué no lo estás haciendo? Bueno, De repente, esa persona puede tener un llamado o un mandato de parte de Dios de hacer algo y no decírselo a nadie. también puede ser, pero ¿Entendés? son los mínimos. Son los mínimos. Son los mínimos. Son los mínimos. La gran mayoría... Sí, sí. No, vos- yo estoy vos de le acuerdo ves- con lo que estás diciendo, pero son los mínimos. ¿Cuál es el problema que yo veo mucho? Yo lo hablo con libertad porque de verdad no soy muy así. Es, si vos no generás los espacios para que las personas se desarrollen y no los tirás al agua. Yo tenía un amigo, un conocido, que a su hijo no sabía nadar, lo metió en un bote, lo llevó al medio del río, bueno, a ver, pum, lo empujó. Ahora nada. No. Obviamente él sabía, había tomado, y una vez que estuvo en el agua, él sabía que su hijo podía nadar y había tomado las lecciones y terminó nadando. Pero muchas veces, y ahí creo que como pastor juega muchísimo, es lanzar a la persona al desafío. Decirle, ok, vos podés hacerlo. Yo como que tengo medio un proceso con la gente que primero, por ejemplo, los hago orar por la ofrenda, los hago orar para empezar el culto, para terminar el culto, y de repente a alguien, no sé, le veo algo que me parece que puede ser y le digo, ¿te animás a compartir un jueves? De hecho, ya aprovecho a que hoy martes a las 19:30, a las 19 horas, perdón, estamos en horario de invierno, tenemos nuestra reunión de oración. Los jueves tenemos 19:30. Yo los jueves rara vez comparto la palabra. Y me criticaron muchísimo por eso. Vino un muchacho y me dijo, pastor, te tengo que pedir perdón. ¿Por qué? Le dije. Porque yo pensé que como pastor vos tenías que predicar jueves, domingo, martes, todos los días.
Pero ahora entendí el concepto. No predicás porque le estás dando la posibilidad que otras personas compartan. Bueno, esa es parte del discipulado. Y ese desarrollo, pero yo lo que veo mucho... Estás discipulando gente. Pero le estás dando el espacio. Claro. Que yo veo que muchas veces no se dan los espacios. Sí. Ah, más bien. No claro, se dan los sí. espacios, no se dan Sí. las oportunidades. Porque se busca un nivel de espiritualidad y de apariencia tan alto que ahí en el fondo después genera esa religiosidad de que yo no puedo que Dios me ilumine y decir, vos, mirá, ¿sabes qué? Dios está tratando conmigo con la mentira. Mirá. Porque eso me aleja de la espiritualidad y vos decís, esta persona. Y yo creo que ahí es al revés. Porque Dios lo que quiere es de nosotros, ¿qué? Una confesión, decir, yo soy así, pero Dios me amó tanto, me perdonó, que puedo reflejar esa presencia. Porque no es de uno, no se trata de uno, se trata de la gracia de Dios, del amor de Dios. Entonces, reconocer los errores. ¿Cuánta gente se paró ante un púlpito y reconoció un error? Son pocas. Sí. Yo he conocido, pero... Yo he conocido, pero vos sabés, y cuando conocés es poca la gente que lo reconoce en los errores o la gente que pide perdón, o la gente que, tocado por Dios, vaya y encare situaciones en las cuales se equivocó. Exacto. Pero ¿qué es lo que genera en el resto de las personas? Que el que se está parando ahí enfrente es una persona que nunca falla. Claro. A nivel inconsciente, ¿no? Sí. Escuchemos porque... Claro, pero cuando la gente se da cuenta que la gente falla, claro, o ese que está parado ahí falla en cosas mínimas, es cuando empiezan a abrir los ojos y dicen, opa, no era como pensaba. ¿Entendés? Pero y ¿cuántas no veces se han dado cuenta de que todos fallamos? Claro, pero ¿cuántas veces nos ponemos una careta de espiritualidad para no mostrar que realmente somos seres humanos con muchas virtudes y con muchos defectos? Sí, claro, ni hablar. Sabés que, aprovechando el tema, hoy voy a estar hablando de un tema oscuro hoy martes. Voy a hablar de la culpabilidad. Entonces hay un problema grande, que la culpabilidad es semejante a estar sin luz. ¿Por qué? Porque te sentís mal, no te sentís perdonado. Y entonces cuando vos no te sentís perdonado, estás viviendo en tinieblas. Pero en definitiva la culpabilidad ya hay una luz. Porque vos te sentís culpable de no hacer esto. Claro. El tema de cuando no hay luz es cuando vos haces las cosas sin darte cuenta. Exacto. Porque decís... mira, te cuento algo de lo que nos pasa en el cerro. Muchos de los chicos que conocemos, jóvenes, que hoy son jóvenes, terminaron robando. Y en el fondo, muchos dicen, pero si me lo hace el vecino, no lo toman como algo muy negativo. No, están tan vedados. Pablo le dice lo mismo. Ojo. Es casi normal. O sea, el apóstol Pablo dice, su mente ha sido cegada y no ven los errores. Sí, cegado. Y en definitiva, estar cegado, ¿qué significa? No estoy viendo. No estoy viendo la problemática que me está afectando. Cuando vos tenés culpa, vos identificaste tu problema. Yo tengo culpa de que cuando mi hermana estaba mal no le di un beso y falleció a los 3 meses. No. Esa es la culpa. Vos sabés cuál es la causa. O sea, hay luz. Creo que más problemático es cuando no sabés que te estás equivocando, que estás fallando, y te transformás en un cabeza dura, porque te lo dicen, vos, pero te estás equivocando en esto. No, que yo soy así, pim, pum, pan, y ¿qué es lo que está pasando? No estás viendo tu error. Y yo creo que una de las cosas que cuando le mostramos y nos acercamos a Dios con sinceridad, una de las cosas que Dios, por lo menos a mí, me muestra es, necesito de Él porque yo como ser humano no puedo alcanzarlo. No puedo, mi perfección. La Biblia dice, todos pecamos. Y por lo tanto estamos destituidos de la gloria de Dios. De la gloria de Dios. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito como ser humano? ¿Y qué es lo que busca Dios? Un reconocimiento. Es decir, te necesito, Dios. Porque no es mi humanidad, no es lo que yo haga, es tu gracia. Sí. Es tu gracia que me alcanza y me sobra para todo lo que tengo que desarrollar en mi vida. Podríamos aprovechar, porque quizás algunos se está identificando y dice, yo estoy viviendo una vida de oscurantismo. Yo vivo en tinieblas y bueno, hay muchos que dicen, yo quiero esa luz, pero la luz es Jesús. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Entonces, Pablo, hay una gran cantidad de gente que está escuchando este programa, que está saliendo por
justamente Charlando en Familia, en Facebook, en YouTube, en Spotify, y podés escucharlo, y si te interesa el tema o lo querés dar a algún vecino, algún pariente o alguien que lo quiera escuchar, simplemente vas a esos lugares donde podés... Y lo compartís. Y lo compartís. Pero Pero le pones me gusta y de alguna manera... ahora llegamos al momento culminante. Hay mucha gente que está en tinieblas que desearían pasar a la luz. Y nosotros somos el reflejo, somos como la luna, traemos el reflejo de Jesucristo para decirte que te cambies de actitud y que recibas a Jesús, que es la luz del mundo. Así es. Vamos a orar y te vamos a ayudar a que hagas una oración con nosotros, que la repitas para que esa luz entre en tu corazón e ilumine tu vida. Decí conmigo, Señor Jesús. Señor Jesús, Vengo delante de tu presencia. vengo delante de tu presencia A pedirte perdón por mis pecados. a pedirte perdón por mis pecados. Límpiame con tu sangre. Límpiame con tu sangre. Señor, te abro las puertas de mi corazón. Señor, te abro las puertas de mi corazón Y te acepto y te acepto como mi Señor como mi Señor y mi Salvador y personal. mi Salvador personal. Escribe mi nombre Escribe mi nombre en el libro de la vida eterna. en el libro de la vida. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Si has recibido, ahora recibiste la luz de Jesús. Entonces de a poquitito es como 20 watts, 25 watts. La lamparita empieza a funcionar. Cuando estés más cerca de esa energía que pone el Señor Jesucristo, voy a utilizar la palabra energía, que es lo que se usa mucho hoy día, la luz tuya empieza a reflejar lo que Cristo hizo en ti, y entonces podés iluminar a otras personas que andan en esos mismos caminos de oscuridad. Entonces, ahora tú sos un elemento en las manos del Señor para irradiar la luz que viene de Jesucristo. Hay algo también que el sol hace y que tiene que ver... A mí me gusta un poquito la astronomía, no mucho, pero algo no me gusta. A mí también. Pero sabes que lo que sostiene el sistema solar es la gravedad que genera el sol. ¿Sí? Todo gira en función alrededor del sol. Y por eso los grandes conflictos Sí. que hubo en la Edad Media, porque todo el mundo pensaba que era al revés, Que que la el Tierra sol es- giraba alrededor de la Tierra. Por eso se le conoce como la época del oscurantismo, la época medieval. Exacto. Ahí tenés Copérnico, Galileo, que fueron como los que impulsaron todo ese cambio de transformación, pero lo que sostiene que la Tierra siga girando, el movimiento gravitacional, es el Sol de nuestro sistema solar. Claro, ¿no? Y vuelvo a decir, hay una relación con nuestras vidas, Sí, porque todo lo que sostiene nuestra vida es nuestro Dios. exacto. ¿Sí? Él es el que sostiene que no te falte el alimento. Bueno, de hecho, se lo sostendrá Dios, que en un momento lo paralizó el sol. Ese es otro. Esa es otra Es uno historia. de los grandes conflictos de la ciencia. ¿Cómo hizo para pararlo? Todavía están esperando Es complicadísimo, descubrirlo. es complicadísimo explicarlo hoy en el 2024. Pero en definitiva, el sol es que sostiene la vida en el planeta Tierra. De la misma manera, cuando Dios nos ilumina a cada uno, sostiene nuestras vidas. Podés pasar un problema, una situación, una adversidad y vos decís, mi sol está ahí, de alguna manera Dios me va a responder, Dios no me va a dejar desamparado y yo voy a ver en algún momento de mi vida la gloria de Dios. Bueno, y por eso estamos terminando este programa invitándote que el jueves vamos a tener nuestra reunión de inmigrantes, y Rodrigo, el jueves tenemos doble actividad. Sí, invitarte a Camino a la Paloma 2010 a partir de las 19:30 horas, o también ahí en Vilar de Bo 1900. No, se trabó. Sí, se trabó. Es que no sabía si decir Vilar de Bo 1900 o Vilar de Bo y Ramón del Valle Inclán. Se me quedó colgado ahí las En la dos, esquina, en la esquina. la esquinita, a partir de las 19:30 horas. Y bueno, se nos fue este programa Charlando en Familia, pero el jueves a estas mismas horas, Charlando en Familia.